Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna por la regeneración política y moral del Uruguay. Recuerde que puede escuchar estas columnas en el canal de YouTube Movimiento Verdad. A su vez, mi número de contacto es el 092-338-025. Aprovecho para pasar la noticia también de que la revista Verdad, que fue de donde surgió mi movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay, la revista Verdad está nuevamente activa en internet. Había estado inactiva por un problema en el dominio, ahora ha vuelto a estar activa, hemos estado publicando alguna cosa. Usted puede buscarla escribiendo reverdad.blogspot.com o si no, buscando en Google directamente Revista Verdad Bruno Acosta y le va a aparecer el nombre ahí de la revista en el primero o segundo lugar. En el día de hoy vamos a tratar un tema quizás distinto a lo que acostumbramos tratar. Aquí tratamos la historia, la ciencia política. Hoy trataremos algo más concreto, más tangible, de la realidad nacional. Como me sugirió en su momento un buen amigo, Manuel Torres, a quien le aprovecho mandar un saludo. Yo soy profesor de ciencias políticas, estaba dando clases acerca de la soberanía cuando vemos el Estado. Y cuando uno se detiene a hablar de la soberanía hoy en día, lamentablemente, tiene que decirle a los estudiantes que ese concepto que implica la independencia, la autodeterminación de un Estado, hoy se encuentra muy debilitado y en crisis, sobre todo aquí en el Uruguay. Esta columna la podríamos llamar, y quizás sea una de tantas columnas que podemos hacer sobre este tema acuciante, la entrega de la soberanía nacional. Preguntarnos hasta qué punto somos soberanos, es decir, tenemos independencia y autodeterminación. ¿Hasta qué punto el Uruguay es hoy por hoy soberano? Para empezar, podría leerles un párrafo de un artículo que salió publicado en el semanario La Mañana hace un tiempo ya, que resume muy bien esta situación de entrega de la soberanía nacional. El diputado Eduardo Lust señalaba con acierto que los aeropuertos son argentinos, en el Uruguay estamos hablando, que los aeropuertos son argentinos, los puertos son de los belgas y los chilenos, el pan de molde es de los mexicanos, los bancos son todos extranjeros, excepto el Brou, obviamente, la cerveza en un 98% es de extranjeros. Entre los años 2005 y 2019, o sea en las tres administraciones del Frente Amplio, se vendieron 6 millones de hectáreas a personas o sociedades extranjeras, propietarias hoy del 46% de la tierra, casi la mitad. El arroz es de los brasileños mayoritariamente, los frigoríficos son chinos o brasileros. Y le agregamos nosotros que los supermercados de grandes superficies son de propiedad del grupo francés Casino, Giant, Disco y Devoto. También la tienda inglesa pertenece a capitales extranjeros. Es decir, prácticamente todo el país, como surge de estas declaraciones de Eduardo Luz, está en manos de extranjeros. A ese respecto, en la columna del día de hoy, y para empezar con este tema, porque como les decía, quizás sea bueno ahondar y hacer varias columnas tocando cada uno de las áreas que menciona Eduardo Luz que han sido entregadas al extranjero. Podríamos empezar por tocar dos áreas muy importantes para la nación, como lo son los puertos y los aeropuertos. Empecemos por el tema de los puertos, que como denuncia Lust está en manos de los belgas del puerto. En el año 2021, en febrero, el 25 de febrero del año 2021, el gobierno nacional firmó un acuerdo con la empresa belga Cateau Natie.
Fue un acuerdo directo entre el Poder Ejecutivo y Cateau Nattier. En virtud de este acuerdo, la empresa Cateau Nattier, que ya operaba en el puerto nacional, logró extender la concesión que tenía, y escuchen esto, hasta el año 2081. Una concesión por 50 años. Y se le dio el monopolio en el atraque de buques y en la carga y descarga de contenedores. Es decir, el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, firmó un acuerdo con esta empresa por 50 años, dándole a esta empresa privada un monopolio en el puerto, en el atraque de buques y carga y descarga de contenedores. Es terrible que un gobierno nacional, que abarca simplemente unos 5 años de periodo gubernamental, es inmoral, es terrible, es injusto que firme un acuerdo por 50 años con una empresa extranjera que entregue el puerto. Han sido muchas las voces que se han alzado contra este acuerdo nefasto que firmó Lacallito Pou. Entre ellos 2 expertos en temas jurídicos, como el abogado, por ejemplo, González Lapeire, experto en derecho marítimo, vinculado al Partido Colorado, que en entrevista con La Diaria manifestó, entre otras cosas, que este acuerdo ya ha sido denunciado, en particular por el Frente Amplio. Se le han presentado recursos de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en virtud de su posible, y más que posible, ilegalidad. También me consta, ha habido denuncias penales contra quienes firmaron este acuerdo. Este experto, González Lapeire, señala en esta entrevista que les mencionaba con La Diaria que identificó 7 ilegalidades en este contrato entre el gobierno y Cateau Nattier. A su vez, dijo que el Frente Amplio denunció, mediante pedidos de acceso a la información, que comprobó que no hubo informes jurídicos ni económicos que avalaran el acuerdo con Cateau Nattier por parte del gobierno, lo cual es muy grave. Es decir, el gobierno no fue ni siquiera asesorado debidamente. Él justamente insiste que quienes asesoraron al gobierno lo hicieron muy mal. Se pudieron haber hecho mucho mejor las cosas. Es decir, este hombre tiene una opinión muy negativa acerca de este acuerdo. La justificación que dio el gobierno, muy tonta por cierto, para firmar este acuerdo que entrega el puerto por 50 años y lo deja en manos extranjeras, es que esta empresa podía hacerle un juicio al gobierno que le iba a resultar muy costoso. Pero este experto, González Lapeire, dice que ese juicio era muy improbable que tuviera éxito. Otro experto, por su parte, como es el catedrático en Derecho Constitucional Rubén Correa Freitas, dijo que este acuerdo era inconstitucional e ilegal. Según surge de la página Montevideo Portal, el gobierno decretó la extensión de la concesión por 50 años a Cateau Nattier, y presten atención que esto implica 10 periodos de gobierno. El gobierno nos hipotecó por 10 periodos gubernamentales. El catedrático de Derecho Constitucional, Rubén Correa Freitas, dijo que este acuerdo generó un monopolio ilegal e inconstitucional en un informe al que accedió M24. Las cláusulas contenidas en el acuerdo dan cuenta que la empresa tiene preferencia absoluta en lo que se refiere a las operaciones de atraque de los buques y a la carga y descarga de los contenedores. Correa Freitas sostuvo que nuestro ordenamiento jurídico prevé que para que exista un monopolio en favor de una empresa privada, como se consagra aquí, se requiere una ley sancionada por el Parlamento, por 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara, cosa que no se hizo violando la Constitución. Aquí no se hizo una ley.
como requiere para hacer un monopolio privado, sino que fue un acuerdo firmado a espaldas del pueblo por el gobierno y que luego se refrendó a través de decretos, pero no de leyes. Y se requiere una ley para hacer un monopolio privado. Eso lo dice la Constitución. A su vez, este acuerdo contradice la disposición de los decretos reglamentarios de la Ley de Puertos, 1992, en los que se ratifica la libre competencia. La Ley de Puertos, ley vigente, dice que el puerto se debe regir por los principios de la libre competencia, y aquí estamos diciendo que a Cateau Natie, empresa belga, se le otorgó un monopolio en el puerto. A su vez, hay que agregar que este acuerdo deja fuera de concurso, en lo que refiere a las actividades portuarias, a la empresa Montecom, dejando 700 trabajadores fuera, sin trabajo. Es evidente entonces que este acuerdo es un acuerdo ilegal, inconstitucional y diría yo también inmoral. En definitiva, y repito, el gobierno entregó el puerto por 50 años de forma inconstitucional, ilegal y ante todo inmoral. Un gobierno no puede moralmente, sin respetar los principios de la moral, hacer un acuerdo que hipoteque por 10 periodos de gobierno al país. Esto es absolutamente inmoral, y mucho menos si ese acuerdo implica crear un monopolio a favor de un privado extranjero belga en lo que refiere a las actividades portuarias. Entregar en definitiva por 50 años el puerto a un extranjero. Esto es lo que hizo el gobierno de la calle Pou con el acuerdo Cateau Natie. En segundo lugar, y rápidamente porque se nos va el tiempo, ¿qué ocurre con la soberanía respecto a los aeropuertos? Bueno, aquí también la cosa está muy complicada. La soberanía ha sido entregada. Corporación America Airports, dice una noticia del 12 de noviembre del 21, extendió la concesión del aeropuerto de Montevideo y sumó a Carmelo, Durazno, Melo, Paysandú, Rivera y Salto. Con el de Punta del Este ya son 8 los aeropuertos que tiene en el país esta corporación. Esta empresa que dirige el argentino Eduardo Hernaquian, muy vinculado a Javier Milei, es el promotor de Javier Milei en la política, anunció la extensión por 20 años del contrato de concesión del aeropuerto de Carrasco en Uruguay y además sumó las concesiones de Carmelo, Durazno, Melo, Paysandú, Rivera y Salto. La empresa contará con 8 concesiones en total, las 6 que sumó ahora y las de los aeropuertos de Carrasco en Montevideo y el de Punta del Este. Esta empresa suscribió un acuerdo con el gobierno para ampliar por 20 años la concesión del aeropuerto de Carrasco, que vencía en el 2033 y ahora se extiende hasta el 2053, terminal que ya opera desde el 2003. También como parte del contrato firmado en el 2021, asume de forma directa y sin llamado a licitación a interesados la gestión de 6 aeropuertos del interior también. Esto también es muy pero muy complicado. Hay una empresa argentina, es decir, extranjera, liderada por este magnate vinculado a Javier Milei, que controla todos los aeropuertos nacionales, los 2 más importantes, Carrasco y Punta del Este, y el resto del interior del país. Esto es absolutamente terrible, es una enajenación completa de la soberanía nacional en lo que responde a los aeropuertos. En el caso de Carrasco, va a tener la concesión de ese aeropuerto hasta el año 2053. La ha tenido en total, la va a tener 50 años, desde 2003 que está allí. El gobierno de Lacayito Pou, ese fantoche, yo le digo fantoche porque en la cuarta acepción de la palabra de la Real Academia, el fantoche es un muñequito, es un títere
que se mueve por intermedio de hilos, y eso es lo que es Lacayito Pou, por más que pose de fortachón, de fornido. Es un títere, es un fantoche que lo mueven hilitos, entre ellos los hilos que mueve, que comanda este empresario argentino, la empresa Cato Natier, UPM, entre otras. En definitiva, nuestros aeropuertos están en manos de argentinos y por muchísimos años. Los aeropuertos nacionales no nos pertenecen, pertenecen a un privado extranjero. El aeropuerto más importante, el de Carrasco, le pertenece hasta el 2053 y nuevamente la firma de un contrato de espaldas al pueblo hipotecando los aeropuertos, en este caso, por muchísimos periodos de gobierno. Nuevamente se verifica la política entreguista del gobierno de Lacalle Pou, antes secundada, y hay que decirlo también en honor a la justicia, por el Frente Amplio. Frente Amplio que también hipotecó los recursos del país con la firma del acuerdo con UPM, ese acuerdo que es absolutamente nefasto, lesivo e injusto, que ratificó, hay que decirlo, el gobierno de Lacalle Pou. En una palabra y para culminar entonces, como empezábamos haciéndonos esa pregunta, ¿hasta qué punto somos soberanos? Es decir, ¿tenemos independencia y autodeterminación? Bueno, la respuesta es que somos muy poco soberanos. La respuesta es que los últimos gobiernos nacionales, de forma inmoral, de forma injusta, han entregado la soberanía nacional. La respuesta es, concretamente, y en lo que respecta a lo que vimos recién, que en el caso del puerto y en el caso del aeropuerto, están ambos en manos de extranjeros, belgas y argentinos. Esto es, como comprenderán, absolutamente terrible. Hay que conocer la realidad de nuestro país para poder modificarla, para poder cambiarla, para poder regenerarla para bien. La realidad de nuestro país es esta: estamos en manos de extranjeros y de gobernantes que le dan la mano a estos extranjeros y lo único que hacen es operar con complicidad para con ellos y no para con sus ciudadanos. Ha sido mi columna del día de hoy. Soy Bruno Acosta para el prestigioso programa Controversias. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo. Muchas gracias.